Nacido en Badajoz en 1996, pasó su infancia y adolescencia en Don Benito, donde actualmente ejerce como profesor del Centro de Educación de Personas Adultas Pinar de los Ríos. Es graduado en Literatura General y Comparada por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Investigación en Humanidades, sección de Estudios Clásicos, por la Universidad de Extremadura, donde ha trabajado sobre la obra póstuma del novelista y dramaturgo extremeño Jesús Albiz. Miembro de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura y colaborador del diario regional Hoy, Ángel ha sido miembro del jurado del segundo certamen literario de cartas de desamor Mercedes Gallego, de las 3 primeras ediciones del certamen literario LGTBIQ+, Don Benito y Diverso, y de las 2 primeras ediciones del Premio Nacional de Poesía Nélida Casado, galardones convocados por la Asociación Torre y Sunza de Don Benito. Hoy vamos a conocer un poquito más a Ángel Borreguero Carrasco y su labor literaria. Comencemos. ¿Quién es Ángel Borreguero y cuáles son sus sueños? Pues yo diría que tengo pocos sueños, pero a mí me gustaría que mi vida tuviera la consistencia de una pegatina, ¿no? Como de un dibujo animado, de una calcomanía. Entonces yo me siento, yo creo que profundamente a disgusto en la vida, ¿no? En la vida y en el mundo. ¿Podrías explicarnos cuándo y cómo se despertó en ti la vocación literaria? Pues yo diría que a los 12 o 13 años, gracias a la novela policíaca, ¿no? Yo he sido muy lector de Agatha Christie, de Chesterton, de Conan Doyle, de las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? De este autor también que ahora está de moda porque Netflix hizo una serie, ¿no? De Arsène Lupin, Maurice Leblanc, que era el escritor, ¿no? Y me ha gustado siempre mucho esa estética, ¿no? De Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? O sea, personajes muy plásticos, escenas muy plásticas, y para mí la literatura es fundamentalmente imagen, ¿no? Entonces, bueno, a los 11, 12 años yo empecé a hacer relatos a imitación de Agatha Christie, ¿no? Relatos policíacos, sobre todo. ¿Qué es lo más complicado en tu proceso de creación? Bueno, pues a mí me pasa que yo soy un escritor muy escaso. Tengo una escritura muy escasa, escribo como mucho una frase a la semana. Entonces, lo que más me cuesta luego es con ese material que está muy ligado a la imagen y a la cosa obsesiva, lo que más me cuesta es darle una forma, darle una estructura, ¿no? Es decir, organizar la estructura final del texto, ¿no? ¿Con qué problemas cree que se encuentra un escritor novel a la hora de haber publicado sus libros? Pues yo creo que es que lo que pasa es que sigue haciendo falta vivir en Madrid o vivir en sitios como Granada, donde sí que hay como un grupo de apoyo entre escritores para ser conocido, ¿no? Porque aunque parecía que las redes sociales habían venido como a descentralizar toda la cuestión literaria, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, como decía Umbral, sigue haciendo falta vivir en Madrid, conocerse entre ellos, ¿no? Y yo creo que los que estamos fuera de ese meollo, de alguna manera estamos apartados, ¿no? O se nos aparta. En definitiva, vivir en una gran ciudad. Sí, yo creo que sí. Luis Antonio de Villena, en el prólogo de tu libro, dices que eres un gran lector, un autor culto, un letraherido. ¿Recuerdas el primer título del libro que leíste y el último que has leído? Pues no sabría decir el primero exactamente, pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando leí El hombre que fue jueves, de Chesterton, el autor inglés, ¿no? Y sí, yo creo que por ahí empezó un poco, ¿no? También los primeros que leí de Agatha Christie, Diez negritos, el asesinato de Roger Ackroyd. Y luego también me interesaron mucho algunos escritores vinculados a la falange, a la prosa falangista, Ramiro Ledesma. Eso me interesó en la adolescencia y a raíz de ahí di el salto a la generación del 98, a Pío Baroja, a Miguel de Unamuno. ¿Qué opinas del panorama literario extremeño en particular y del español en general? Pues el panorama literario extremeño yo creo que está divertido ahora. Yo creo que está divertido. Sí, o sea, desde que llegué en el 19 llegué aquí volví a Extremadura, yo había estudiado la carrera en Madrid. Y bueno, y empecé a leer un poco pues, a la gente pues no solo de Don Benito también, leía a los escritores de Don Benito, leía a los extremeños clásicos del siglo XX, a Pedro de Lorenzo, a José María Valverde, y luego seguí con los contemporáneos, ¿no? Hidalgo Bayal, Alonso Guerrero, que es un escritor que me interesa mucho, que tiene un primer libro, Tricotomía, que me parece que está muy cercano de mis intereses, ¿no? Y bueno, ahora mismo yo creo que hay la Editora Regional de Extremadura, que bueno, es una editorial con una proyección, ¿no? y que tiene una trayectoria muy sólida, ¿no? Sigue en activo, hay editoriales como De la Luna Libros, y bueno, pues hay escritores interesantes, Mario Martín Gijón, José Antonio Llera,
Hace poco leí a un escritor joven de Moraleja, que se llama Millares Rivas, que también me interesó mucho. Entonces, hay cosas. Y del panorama literario español estoy un poco, o sea, quiero decir, ¿no? Como nacional, ¿no? A nivel nacional estoy un poco más desconectado porque he sido muy lector de la literatura, de la novela sobre todo, y de los experimentos así como narrativos, líricos, vanguardistas, pues de la transición, ¿no? Los españoles de la transición, pues eso, me interesa mucho Francisco Umbral, Vicente Molina Foix, Luis Antonio de Villena, Álvaro Pombo, pero sí es verdad que llevo un tiempo desconectado, ¿no? Y que no acabo de empatizar o de simpatizar con lo que se está haciendo ahora mismo, con lo que están publicando editoriales como Anagrama, como Alfaguara, me cuesta. Todo escritor tiene uno o varios escritores preferidos. ¿Podrías confesarnos cuáles son los tuyos? Sí. Yo diría que, por ejemplo, Francisco Umbral. Francisco Umbral es un escritor que para mí es una especie de faro, ¿no? He tenido que desintoxicarme de él en algunas épocas, ¿no? Porque es verdad que es un autor muy adjetival, ¿no? Al que le gusta mucho, pues eso, la sobreadjetivación, es muy barroco, es un escritor muy plástico, muy de imagen, muy de metáfora. Y bueno, yo creo que veo en gran parte de ahí. Luego me interesa también, pues, por ejemplo, Álvaro Pombo y la relación entre ética y homosexualidad, la cuestión, ¿no? La cuestión de qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace con la vida de uno, ¿no? Es decir, qué se hace con la libertad que se nos concede, ¿no? Y hacia dónde vamos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues luego me interesan mucho también algunos norteamericanos, Dennis Cooper, Bret Easton Ellis, los norteamericanos gays de los años 90. Y bueno, tengo intereses pues muy variados. Tu primer trabajo literario se titula Putitos, un libro con planteamiento completamente nuevo, uno de esos que inauguran una sensibilidad a la que ya están añadiendo puntales en las redes sociales, el movimiento LGTBI y una forma de mirar el mundo instantánea y fragmentaria. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? Pues la idea de escribir Putitos era la de hacer el libro. Yo quería hacer un libro único, un libro total. Yo siempre he tenido la idea de escribir un solo libro, ¿no? O sea, me interesaba y hacer un libro que estuviera fuera de los géneros literarios, un libro que fuera, pues sí, en parte fragmentario, muy denso, ¿no? Muy condensado, y que estuviera pues a caballo entre lo novelesco, la poesía, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido, pues mis modelos han sido un poco pues La bestia rosa de Umbral, algunos experimentos de surrealistas franceses, de René Char. Entonces, pues sí, es un libro raro, y obsesivo. Y en este sentido, ¿qué se van a encontrar los lectores en este libro? Bueno, pues yo creo que un libro muy colorista, un libro muy sensible en el sentido de que está lleno de olores, está lleno de colores, está lleno de sentidos, ¿no? Está lleno de sentidos y sobre todo es un libro casi marciano, es un libro que yo diría que no se parece a nada. ¿En qué género literario se encuentra Putitos? Pues me parece una cosa muy complicada de dilucidar, porque salió en una colección de poesía, como sabes, en la colección de poesía de Sastre de Apollinaire, que es una editorial dedicada pues, casi exclusivamente a la poesía, pero bueno, salió por cuestiones editoriales, ¿no? Porque fue una editorial que mostró mucho interés por el proyecto, pero claro, yo lo veo más denso y más sólido que un poemario, ¿no? Me cuesta definirme como poeta. ¿Qué frase o párrafo escogerías como tarjeta de presentación de Putitos? Pues quizá el comienzo del libro, lo podemos leer a lo mejor, ¿no? Sí. Es el chapero de los ojos deshechos y el pelo pelirrojo o pelirrubio como una confitura de manzana. Un cortecito en el pubis, los muchos granos, las erupciones rojas y malvas, la barriga como inmenso acuario, los ruiditos hidráulicos, los trozos que se mueven dentro y uno se imagina amarillos, rosas, encantadores siempre. ¿Te atreverías a dar alguna sugerencia o consejo a quienes pretenden escribir su primer libro? Pues a mí lo que me gustaría decir es que lo importante es la disposición, ¿no? La disposición, es decir, querer escribir, y también creo que es importante querer ser escritor, ¿no? Me parece que el papel del escritor, ¿no? Querer ser la figura del escritor, ¿no? Y bueno, habiendo realmente esas ganas y esa pasión, ¿no? Y habiendo leído mucho, ¿no? Yo creo que se puede llegar a ser un buen escritor. ¿Hay algo más entre manos que tengas en un futuro cercano? ¿Algo que nos puedas contar? Pues yo sigo escribiendo con mi ritmo pausado, ¿no? Con mi escritura escasísima y bueno, todavía no sé hacia dónde irá esto, ¿no? No sé todavía la estructura definitiva. El otro día, hablando con Luis Antonio de Villena, me decía, yo estaba preocupado porque pensaba, no quiero volver a hacer lo mismo, pero me temo que voy a volver a repetir el formato, ¿no?
Y Villena me decía, bueno, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre el escritor siempre se repite, ¿no? Es decir, el abanico de temas y el abanico de formas, a menos que uno tenga un espíritu demasiado aventurero, siempre es el mismo, ¿no? Esperemos ver un segundo libro de Ángel Borguero y muchas gracias por aceptar esta invitación de la entrevista. Pues muchísimas gracias, Dani. Amigos y amigas, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal, es completamente gratis. Dale me gusta al vídeo y compártelo.